Gloria al Señor Dios Todopoderoso. En esta hora estamos en la poderosísima presencia del Señor para llevar sus poderosas palabras dirigidas a un mundo a quien Él ama en gran manera. Bendecidos todos los que en esta mañana pueden de parte del Señor escuchar sus palabras. Nos gozamos en gran manera por poder gozar de la presencia del Señor, un día más de vida, no solo para nosotros, sino para este mundo, quien se encuentra en caos. Continuamos en esta hora la enseñanza de la palabra del Señor en el libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 3, el verso 4 y el verso 5. Y dice el Señor: y dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Y vio el Señor que la luz era buena, y apartó el Señor la luz de las tinieblas, y llamó el Señor a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Preciosas las palabras del Señor, leídas en la Sagrada Escritura. Revisión Reina Valera de 1909. Hay algo importante de la enseñanza pasada. En el verso 2, nos quedó un punto, dice: y el Espíritu del Señor se movía sobre la haz de las aguas. Pero el Señor, lo que Él establece después, es la luz, dando una orden. Y dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Y ese es el título del tema en esta mañana. Dijo el Señor, sea la luz, y fue la luz. Y hay algo importantísimo. Según los primeros versículos, lo que estaba sobre el abismo eran tinieblas. ¿Qué nos da a entender? Que en todos esos abismos, los que hablamos en el verso 2, solo hay tinieblas que están cubriendo todos esos pensamientos, todas esas ideologías y todos esos sistemas. Por lo cual es señal de muerte espiritual. Al haber todas esas tinieblas cubriendo esos abismos en que se encuentra la tierra, es una tipología de muerte espiritual. Y según Jeremías 4:23, en esos cielos no habían en ellos luz. Por eso el Señor establece términos de separación entre la luz y las tinieblas. Y según su orden,
antes de hablar de las aguas, que es más adelante, Él establece su luz pura, sin contaminación alguna de tinieblas. Él la establece. Dijo el Señor, sea la luz, y la luz fue. ¿Por qué? Porque si en esos cielos no había luz, hay que establecer en su pensamiento majestuoso, dijo el Señor, hay que establecer la luz. Miren que en 2 de Corintios 4:6 dice así: el Señor mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. No al contrario. Que nos notifica la palabra, que las tinieblas estaban primero en esos cielos al no haber luz. Entonces, Pablo a los Corintios les dice, el Señor mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, el que resplandeció en nuestros corazones, ¿para iluminación de qué? Del conocimiento de la gloria del Señor en la faz de Jesucristo. Quiere darnos a entender la palabra del Señor y confirmación de lo que venimos trayendo desde el principio, que lo que está afectado en todo el mundo fue el entendimiento. Lo que se trabajó desde un principio en el ser humano fue el entendimiento. Y por eso dice la Escritura que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué? La luz del Evangelio. Entonces ahí es donde el Señor entra y establece su orden. Y vio Dios que la luz era buena. Es la luz la que el Señor vio que era buena, no las tinieblas. Por eso las tinieblas las corrige desde un principio, y desde principio hasta fin. Lo que es tinieblas no está de acorde o de acuerdo con todo lo que es toda la majestuosidad de Dios. Teniendo en cuenta una cosa, que para mi Señor, para nuestro Señor, lo mismo le son las tinieblas que la luz. Pero Él dijo, la luz es buena y establezco esto, que se separe la luz de las tinieblas. Y a la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Ahí es lo importantísimo de nosotros, entender lo que el Señor nos quiere decir desde el principio, porque no podemos dejar mezclar tinieblas en el conocimiento, y si el conocimiento está lleno de tinieblas, hay que hacer separación, porque es la orden del Señor, y la orden del Señor se cumple porque Él lo dice, y si Él lo dice es así. Las tinieblas tienen que desaparecer. ¿Qué es lo que dice el texto? Si la luz que hay en ti son tinieblas, luego dice, ¿cuánto no más las mismas tinieblas? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, las tinieblas tienen que desaparecer. ¿Cuándo? Cuando recibamos en plenitud la orden del Señor, sea la luz. Y la otra orden, sepárese la luz de las tinieblas. Le puso término a esos puntos, a esos detalles. Le puso términos a la luz y a las tinieblas. Cuando habla del ojo, dice, si tu ojo es tenebroso,
todo tu cuerpo será tenebroso. Amados, hay que pedirle sabiduría y revelación al Señor por el engaño del enemigo, porque Él presenta las tinieblas como si fueran luz. Y solo por la mirada poderosa del Señor y por su palabra e inspirada profética nos podemos dar cuenta de qué es las tinieblas que están invadiendo a nuestro mundo y que se están haciendo pasar como luz. Importantísimo tener en cuenta el primer sello apocalíptico, porque ahí todo inicia como si fuera luz, pero no es luz, es un engaño. Y hay interpretadores apocalípticos que están diciendo que eso ahí se está refiriendo a Jesucristo. Ahí no se está refiriendo a Jesucristo. O con los que interpretan eso, porque es una abominación. Apocalipsis 19 sí está hablando del Señor Jesucristo. Pero no me voy a meter todavía ahí, porque no es el momento. Pero el enemigo se presenta como ángel de luz. Y los que no tienen entendimiento son engañados. El mundo fue engañado desde un principio y el engaño se introdujo, pero el Señor sigue diciendo firmemente que estableciendo la luz y que sea la luz, y la luz así ha de ser en el nombre del Señor. En todos esos abismos hay tinieblas y se ha de establecer la luz en la parte científica, en la parte histórica, en la parte religiosa y en todos esos abismos, en la parte doctrinal, en la parte cultural, porque hay tinieblas y en cada abismo de esos tiene que establecerse la luz para que deje de ser un abismo. Gloria y honra a nuestro Señor Dios Todopoderoso. En el Salmo 36:9 dice: en tu luz veremos la luz. Primera de Pedro 2:9 dice que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es extremadamente admirable, digna de admiración su luz, porque no hay contaminación. Es tan importante aún tener en cuenta que cada día de su creación y lo que Él estableció en su creación física y en su creación espiritual, establecía un término y era la mañana y la tarde un día. Ahí no está hablando del día perfecto. Está hablando de lo creado, mañana y tarde. Tener en cuenta eso para cuando el Señor nos traiga la palabra sobre ese punto. Él es perfecto, su luz es perfecta, el día del Señor es perfecta, su luz es perfecta. No hay ni la más mínima sombra de oscuridad. Si en nuestros entendimientos arrancamos con ese conocimiento, teniéndolo en cuenta, entonces empezamos a pedirle al Señor dirección para que sea perfecto lo que hagamos de aquí para allá, guiados por Él. En tu luz veremos la luz. Y nos ha llamado ¿a quién? Muchas veces le explicamos esto a otras gentes a través de los tiempos y aún en el día de hoy. Los mismos ministerios están aplicándole esto a los llamados inconversos, según ellos. Y resulta que es al mismo pueblo del Señor que se contaminó desde un principio. Y Dios sigue diciendo: sepárese la luz de las tinieblas. Apocalipsis 21:11 dice: teniendo claridad del Señor.
teniendo claridad del Señor. Ya estamos hablando en de Apocalipsis. Toda la claridad del Señor sin contaminación de tinieblas, sin oscuridad, sin nada sombrío. Solo claridad del Señor. ¿Cuándo? Cuando empezamos a ser dirigidos por Él, con toda revelación, con toda dirección. Y dice el verso 21-23, porque la claridad del Señor la ilumina y el Cordero era su lumbrera. Apocalipsis 21-23, porque la claridad del Señor la ilumina y el Cordero era su lumbrera. El Señor es el que estableció la luz en el principio y el Cordero es la extensión del Todopoderoso, alumbrando a todo el mundo para que recibamos su iluminación. No son personas diferentes. El Cordero es una de las teofanías de Dios, manifestaciones visibles de Dios, pero es Él mismo en sus extensiones, y esta extensión, el Cordero, es el mismo Dios. No hagamos separaciones literales. El Señor es el que estableció la luz en el principio y el Cordero es la extensión del Todopoderoso, alumbrando a todo el mundo para que recibamos su iluminación. Lo que pasa es que el Señor, Él jamás, como su obra es perfecta desde el principio hasta el fin, Él no desecha nada, ni va a desechar alguna de sus manifestaciones desde el principio. Quedaron claras para traerlas a referencia para nuestra vida en el día de hoy, en el día del mañana y el día que sigue, porque es para pasado, para presente y para futuro. En su luz veremos la luz. No en la luz tuya, ni en la luz mía. En tu luz veremos la luz. O sea que Él es la luz perfecta. Yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas. ¿A qué estás acudiendo como luz? ¿Qué te está rigiendo, dirigiendo tu vida como luz? Y has caído en un engaño. El Señor esclarezca cada día y que sigamos viendo en su luz, su guía, su dirección, para no seguir siendo engañados más de aquí en adelante. Y es importantísimo, porque en todas nuestras casas, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras naciones y en nuestro mundo, se ha de separar la luz de las tinieblas. Porque dijo el Señor, la luz es buena. Gloria y honra y magnificencia para el Señor. Bendiciones del Altísimo para todos y nos veremos nuevamente. Dios le bendiga a mi hermano Ricardo Alfredo Giraldo, que está viendo esta transmisión, el hermano José Emprendedor, Pedro Valderruten y así sucesivamente otros. Dios les guarde, bendiciones
Y continuaremos después, cuando el Señor nos permita, con Génesis 1. Porque vienen otros puntos sobre el tema de la expansión. Después viene sobre las aguas. ¿Y por qué el Espíritu de Dios está sobre las aguas? Bendiciones del Altísimo. Dios les bendiga.